Bienvenidos a Debrayes Existenciales, un podcast donde tratamos de debrayar sobre todas esas cuestiones que comenzaron con un ¿cómo va la vida? Y sin saber cómo, ya estás hablando de la profundidad del sentido de la vida. Y aunque estamos lejos de tener las respuestas, creemos firmemente que podemos jalar del hilo para estar más cerca. Soy Chizo. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo, sin la pretensión de nada. Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Debrayes Existenciales. En el episodio de hoy, que se llama La vida es un viaje, vamos a hablar acerca de los viajes. Hablando de. Así es. Pero bueno, queremos, ¿por qué quisimos ahondar en este tema? Porque Haru viene viaje. Porque sí, ¿no? Y porque a los dos nos gusta mucho viajar en realidad, ¿no? Exacto. Pero creo que es interesante, o sea, bueno, y ahorita lo sabrán conforme va avanzando el episodio, nos han dejado muchas cosas los viajes, ¿no? Creo que hemos aprendido varias cosas, ahorita les compartimos nuestra visión de por qué también nos gusta viajar, pero también nos empezamos a cuestionar ¿de dónde nació ese deseo de viajar o de dónde viene, no? Sí, digo, totalmente. Este episodio no tiene un planteamiento como tal, más bien era un cuestionamiento, ¿no? Un cuestionamiento que cuando justo Haru viene de hacer un viaje, a los dos nos gusta viajar, y como bien dices, o sea, creo que compartiéndome un poco sus highlights de su viaje, fue que llegamos a esta temática, ¿no? Y que era una temática que a los dos creo que de alguna manera nos une, ¿no? Sí. Con sus diferencias normales de ser dos personas distintas, pero el cuestionamiento primordial, existencial, sería ¿por qué consideras que tenemos como seres humanos, como especie, esta necesidad de viajar, ¿no? O sea, porque un poco ves otras especies, digo, salvo las ballenas, ¿no? Salvo las mariposas monarcas. Pero digamos que tienen, que son otros sus por instintos, leitmotivs, ¿no? O sea, claro, o sea, no es un tema meramente consciente, ¿no? O sea, como especie, somos una especie que pareciera que es algo que lo trae. O sea, ¿por qué consideras que...? Pues como que pensando en esta pregunta, quería yo como ahondar un poco en de dónde viene como mi deseo de viajar, pero eso me detonó a lo mejor algunas otras ideas que creo que podría ser algo más primitivo, más ancestral. Lo pensé un poco por cómo nuestra especie evolucionó a partir de que se hizo nómada. Entonces, este descubrimiento de otros ecosistemas y de cómo fue avanzando la humanidad, creo que sí el ser nómada nos cambió, nos diferenció, ¿no? De los, ¿cuáles eran los otros que no eran neandertales? Los neandertales, nosotros somos los neandertales, ¿no? Pues somos, sí, seguramente, ¿no? De ahí venimos, ¿no? Pero sí, justo como empieza a haber esta evolución, ¿no? Esta evolución a través de en parte viajar, ¿no? Justo Yuval Harari un poco o un mucho lo explica en cómo los que se iban quedando, o sea, y es curioso porque iban descubriendo, pero a la par también parte de la evolución fue aprender a ser sedentarios, ¿no? Ah, claro. O sea, parte de la evolución fue aprender a ser sedentarios, ¿no? O sea, justamente como una especie que se dio cuenta, y a lo mejor ya desde ahí, ¿no? Pero que llegaba a un lugar y arrasaba con el recurso que había, ¿no? Sí. Hasta que se empezó a dar cuenta que, por eso los asentamientos de las primeras civilizaciones como tal, fue al pie de ríos caudalosos, ¿no? Porque un río caudaloso permitía el tema de lo que ya sabemos con un poquito de tercero de primaria. Pero ya pasaron muchos años, Chizo, ya no nos acordamos. Bueno, un poco de mis clases de historia, y ahorita vamos a hablar justamente de historia, de cómo a través que descubren la parte de la agricultura, es que se empieza a dar cuenta que no es necesario
ir diciendo, pues por la buena de Dios, ay, aquí creció el aguacate, ¿no? Pues aquí nos quedamos. Y se acabó y dices, pues ahora vámonos donde hay más aguacate, ¿no? O sea, es como de, no, mira, hay un tema de cultivo, de cosecha, bueno, de siembra, de cosecha, y a partir de ahí decir, ok, claro, el agua es como algo bien vital, ¿no? Y es como, de alguna manera, se empiezan a hacer civilizaciones. ¿Para qué? Para que después, de otro lado, vayan a quererse tomar fotos en esa civilización, ¿no? Pero un poco es el origen de eso, ¿no? Sí. O sea, es el origen de eso, o sea, y digo, esto suena a risa, pero es así. O sea, yo creo que los egipcios jamás se imaginaron que iban a hacer de los photo opportunities más famosos del mundo para Instagram, ¿no? O sea, jamás pensaron que, y estoy hablando de algo pues muy antiguo, ¿no? De lo más antiguo, ¿no? Y porque Jordania. También como, o sea, y más en esas épocas en las que obviamente no había tecnología. Entonces, como la conocemos ahora. Bueno, sí, claro. Pero en donde, pues ese era el mundo entero, ¿no? De esa civilización, ese era su mundo, su existencia y lo que existía en ese momento, ¿no? No pensaban como en otro tipo de cosas. Claro, porque ni siquiera el término de civilización seguramente estaba acuñado, ¿no? O sea, y me estoy brincando, obviamente, millones de años de pasar del Neandertal a los egipcios, ¿no? Digo, claro. eso que entendamos estas elipsis de tiempo para llegar al punto, ¿no? Pero aún así con las civilizaciones hubo este impulso de otras personitas de seguirse expandiendo hasta que ahora ya, bueno, ya nos dominamos todo el mundo. Y a todas las especies. ¿Y a qué crees que se debe? O sea, que viene de estos saltos. Primero, como estos primeros homínidos, ¿no? Que mucho no tenían un lenguaje estructurado, con todo lo que un poco sabemos, ¿no? Y esta cuestión de nómadas por necesidad, ¿no? Mochileros por necesidad, ¿no? O sea, de ir, se acaban el recurso, avanzan, se acaban el recurso, avanzan y así hasta decir, pues, a ver qué pasa, ¿no? O sea, como que hasta que alguien racionalizó, empezó a observar, empezó a ser curioso y decir esto funciona así, se empezó a dar cuenta de este ciclo que tenía el tema de cultivo y empezaron a hacer asentamientos que posteriormente se llevaron a civilizaciones. Con esto ya pasamos millones de años y entonces ya no son tan primitivos, tan primates, sino ya empiezan a ser con un lenguaje estructurado, con una organización de alguna manera hasta jerárquica, ¿no? Con sociedades, políticas. Con sociedades y demás. Y después viene el tema de, ya puedo vivir aquí, ya controlo cómo funcionan, no tendría necesidad como necesidad primaria ni vital de viajar para sobrevivir o subsistir, ya no. Al contrario, de hecho, me es más seguro porque tengo un lugar, un techo, una casa, mi cobijita. No vayan a llegar unos paracaidistas. Mi cobijita el primer cobertor San Marcos, pero real, ¿no? Que sí era de tigre, ¿no? O sea, no era de piel de tigre. Claro. Y todo eso es de, ya tienes esa cuestión de seguridad, ahora ¿cómo sigue viendo el tema de quiero viajar? Yo creo que es como de quererte mover, ¿no? Como de querer explorar o de querer ver qué hay siempre más allá. Creo que es como esta curiosidad del ser humano por explorar, por decir qué hay más allá de lo que conocemos. Y ahora me acordé de un dato de este libro, de Yuval Harari, que me sorprendió acerca de los nómadas que tenían una dieta muy rica y muy balanceada porque no se remitía como a nada más trigo, ¿no? Que fue lo primero que domesticaron los humanos. Y de ahí pues ya el pan y toda una dieta basada en harinas que trajo consigo muchas enfermedades. En cambio los que eran nómadas tenían una alimentación más rica en frutos, hongos y así, porque era lo que iban encontrando. Claro. Y a la vez tenían que caminar y entonces cargaban, entonces se mantenían siempre en movimiento y pues sí, o sea, vivían con más riesgos y me imagino que también con cosas más que
vulnerables, ¿no? Como que estaban un poquito más vulnerables, pero a la vez tenían salud, no había enfermedades, estaban fuertes y así, ¿no? A lo mejor no vivían tanto, pero sí, unas por otras, ¿no? Unas por otras, ¿no? Pero a lo mejor yo pienso que es un poco como esta curiosidad del ser humano por saber qué hay más allá de lo que ya conoces. Y bueno, ya, eso fue hace miles de años, pero ya en mi presente, digamos, yo y ahorita me compartes tú, si llegas como a indagar en que de dónde nace este gusto por viajar, por explorar, por conocer otras culturas. Yo creo que mi deseo de viajar vino mucho como de la inspiración de mi abuelo. Okay. Como que mi abuelo era soldador, entonces él por su trabajo tenía que ir a trabajar en muchos lugares de la República Mexicana, e incluso eso lo llevó a ir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos trabajó, no sé, de soldador de submarinos y soldaba bajo el agua y cosas así. Y bueno, yo cuando nací, cuando vine al mundo, yo ya conocía a mi abuelo que trabajaba de eso y ya siempre venía como de otros estados de la República y nos contaba sus historias, porque nos contaba que él conocía toda la República Mexicana. Cada que venía traía cosas nuevas de allá, a lo mejor alimentos, fotos, fotografías y cosas así. Y como que yo siempre decía, ay, quiero ser como mi abuelo, ¿no? Quiero hacer eso, quiero hacer eso. Entonces creo que un poco como inspirada de su historia y de la conexión que yo siento que de alguna manera tengo con él, porque en mi familia yo soy la única que es más parecida a él en ese sentido, de viajar, ¿no? Entonces siento que conecté con él y creo que también viene de mi gusto por leer. Como cuando empezaba a leer y a leer y me trataba de imaginar, porque cuando yo leía no había internet. Los Aunque libros, parezca sí, sorprendente, sorprendente, no había internet. Y pues lo más cercano que podías tener de conocer otro país eran los libros de arte, la librería esta que todos los mexicanos de contemporáneos a nuestra edad tuvimos, las azules o las rojas o las verdes, que eran como tomos así, no sé si te acuerdas. Nunca tuve enciclopedia. ¿No? No, nunca Ahora los tuve. pueden encontrar en la Lagunilla. ¿Sí? Así Sí, como sí. libros viejos. Sí, No, nunca libros tuve viejos. enciclopedia, pero sí sé cuáles. Sí, y bueno, me acuerdo que teníamos un libro que era como de historias fantásticas del mundo, ¿no? Entonces venían las historias del monstruo del lago Ness y de fenómenos de ovnis y cosas así. Y pues creo que esa era la única manera en la que podía como estimular mi imaginación y cuando leía, y pues no había ilustraciones, ¿no? Me acuerdo que cuando leía a Márquez, a Gabriel García Márquez, pues hablaba de un lugar que yo no conocía y no me podía imaginar, me costaba trabajo por mi limitada experiencia del mundo, ¿no? Entonces en mi imaginación pensaba en cómo tal vez podrían ser las calles y así, mis recursos visuales, pero siempre eso como que decía, estaría muy, muy chingón poder estar ahí y ver realmente si es como me lo imagino. Entonces creo que de ahí nació como mi gusto por viajar e hice una promesa conmigo misma de conocer toda la República Mexicana, ¿no? ¿Ya lograste? Me faltan como 4 estados. Muy bien. Me faltan como 4 estados. Y también como que ya vas creciendo y empiezas a escuchar que otras personas, pues ya a lo mejor fueron a Europa. Yo siento que que fui a mi primer viaje a Europa ya grande. Y pero como que también me reservaba y decía, no, es que primero tengo que conocer México, ¿no? Como ese pacto y ese nacionalismo que sí nos distingue a los mexicanos. Sí, lo que pasa es que México es una Europa. Exacto, sí, ¿no? O sea, como que quería conocer y quería apreciar mi país, ¿no? Entonces me dediqué como pude y como se fueron dando las oportunidades de ir explorando y ir conociendo, ¿no? Que como sea, creo que conocer México un poco sí es muy diferente, ¿no? En varias regiones, pero un poco la cultura es un poco igual, ¿no? Como país nos hermana, Como país, ¿no? Ya cuando empiezas o sea, te das cuenta como a lo mejor en los acentos, en el lenguaje, en las palabras, en algunas regiones, como ir a Mérida o ir a Chiapas, que tienen hasta palabras muy diferentes o muy autóctonas, muy de los nativos, ¿no? Y ya ir a otro país, creo que ahí es cuando ya se empieza a transformar la experiencia. Pero antes de pasar ahí, me gustaría saber
tu vivencia. Bueno, ¿Tú de dónde crees que nace? o sea, yo coincido contigo, pero aparte, yo sí creo, y esto creo que también lo dice igual Harari, que es como nuestra fuente en ese tema, también es en parte ambición. O sea, cuando se empiezan a hacer las civilizaciones, también fue en gran parte un tema de conquista, ¿no? O sea, tenemos un gen bélico ancestral y de superioridad y de poder que creo que también es un motivador por un tema de conocer, o sea, el tema de apropiarme de algo, ¿no? De apropiarme de algo, ¿no? A mí se me hace muy, muy, muy curiosa no sé si ya en algún momento lo habíamos tocado, pero muy curiosa esta frase que no tiene mucho que la entendí históricamente del famoso por qué todos los caminos llevan a Roma. ¿Lo habías hablado? No. Bueno, va precisamente cuando el Imperio Romano se empieza a expandir, claro, o sea, está el Imperio Romano y empieza a expandirse y empieza a conquistar diferentes otros tipos de territorios, y entonces ya le respondían al Imperio Romano. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Que empiezan a hacer caminos que los mantengan comunicados en el tema de todo esto es el Imperio Romano. O sea, lo que está hasta allá y está hasta allá también es parte del Imperio Romano. Estaba otro tipo de imperio. No soy un experto en historia, pero bueno, era un poco, claro, tenían que estar comunicados y de ahí viene la expresión de todos los caminos llevan a Roma. Claro. O sea, no importa dónde estés, la capital era Roma, claro. ¿No? Y viene de esta cuestión también de esta sed de conquista. Y si nos vamos a eso, o sea, creo que podría ser una forma o sea, como un impulso bien primitivo, pero al final de cuentas humano, que va desde, por ejemplo, la gente que escala montañas, ¿no? O picos muy altos, ¿no? Otro de nuestros gustos. De nuestros gustos compartidos. En común, sí. Entonces viene esta cuestión de que hasta se dice así, ¿no? O sea, conquistar la cima, ¿no? El tema de conquistar la cima. O sea, en el verbo está el tema de por qué lo haces. O sea, ¿por qué lo haces? O sea, es como un tema de... ¿Por qué lo haces y luego algo te convence? Ajá. Pero hay un tema como de un gen de superioridad en el hecho per se de hacerlo. Claro. Porque, vaya, subir una montaña es algo contigo mismo, ¿no? O sea, by the way, la analogía, es algo contigo mismo, ¿no? No tiene que ver con que le ganas a alguien, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, gente muy clavada en eso, que después vienen, a mí me gusta ver algunos documentales, evidentemente porque me gusta también toda esta cuestión como del senderismo y demás, y de alpinistas, yo no hago alpinismo, pero de que acaban diciendo, ok, pero ahora mi reto va a ser escalar el Everest, pero por la cara noroeste que... O sea, que es como, nunca se ha escalado, entonces es como también un tema de, ya está, vete por las escaleras eléctricas, ¿no? Pero no, o sea, es un tema de, también de quererte demostrar, o sea, esta cuestión de, a veces con fines comerciales, ¿no? O sea, se dice, o sea, Colón zarpa con la cuestión de encontrar nuevas rutas para llegar a las Indias, ¿no? Sí. Y llega a los indios, acá. Claro. pero un poco su leitmotiv era otro. Claro. O sea, era otro. Después viene Marco Polo, Magallanes, ¿no? O sea, en la parte de todo lo que es la parte del sur, que son estos cuates exploradores. O sea, para mí son cuates, de verdad, los vikingos se hablaba de tipos que hay, según esto, vestigios y data que dice que son los primeros realmente que llegaron a América, ¿no? Y este es un dato bien curioso y no me quiero meter tanto en historia, pero se me hace interesante, que es como decir, siempre hablan que descubrieron América como si Europa, o sea, en un tema eurocentrista, ¿no? O sea, de ellos descubrieron, no, acá ya había gente. Sí. O sea, acá ya había... Perdón. O sea, perdón, ¿no? O sea, no es que yo vaya a Europa y digo, descubrí Europa. Pues a lo mejor sí descubrí Europa, pero ya hay un mundo viviendo allá, o sea, como el nuevo continente. ¿Nuevo para quién? Ajá. ¿No? Porque después los aztecas o todas las culturas prehispánicas de América que se los llevaron para Europa, ellos pueden decir, estamos descubriendo Europa, ¿no? No estaría mal el término, pero bueno, supongo que se entiende el punto que quiero hacer. Bueno, eso por un lado. Y ya en lo personal, yo creo, es un tema de creencia, creo que esto está bien viajado,
pero siento que en gran parte es como que sí he creído, y esto tiene un tiempo por acá, que también puede ser viajar, es como te vas a encontrar contigo mismo de alguna manera en otros lugares. Ya. Esto lo digo tanto desde la parte que muchas veces hemos abordado acá, el tema de vidas pasadas y demás. O sea, siento que hay un tema ¿de dónde viene? Porque hay lugares que tienen un imán, una familiaridad, Ya, puede ser paisajes, ¿no? Sí. Puede ser una cultura. Sí. Dices, nunca he estado ahí, quiero. Claro. Y tengo un imán por esa cultura, También y tengo un buen imán sentido. por ese paisaje, y a mí me ha llevado a un poco a descubrir paisajes como, y que estando ahí decir, wow, no sé qué sea, pero siento una familiaridad, a veces hasta con lo que comes ahí, ¿no? Ya. O con lo que ves, o no sé, o sea, eso te diría, por eso te digo, me voy a ir como a un tema como más viajado, pero a mí me pasa que siento, porque también, seamos honestos, no toda la gente le gusta viajar. Y esto ni es ni malo ni bueno. Yo creo que te deja mucho viajar. Y aquí ya hablo a tono personal, pero como que es algo que empecé a viajar en la medida de lo posible. A mí me pasó algo como un poquito a la inversa de lo que tú comentabas. Llegué a vivir en otros países y me di cuenta cuando viví en otro país que me empezaba a conocer el país. Y me di cuenta de un insight que seguramente es universal. Cuando alguien del país local me decía, creo que conoces más nuestro país que muchos de los que estamos aquí. Y eso me hizo sentir un poco como, ya sabes, ¿no? El Marco Polo esto fue en Guatemala, el Marco Polo de Guatemala, ¿no? Pero después me llevó a reflexionar y decir, pero no acabo de conocer mi país. Y hasta qué punto puede llegar a pasar que alguien viene, y lo mismo, viene un extranjero y se lo recorre todo y se vino, y ojo, esto lo digo para la gente que no conoce México y que nos está escuchando en otros países, México no sabes qué tan grande es hasta que estás acá. Y nosotros no dimensionamos qué tan grande es hasta que a lo mejor también tenemos el tema de salir y conocer otras latitudes. Y México es enorme. O sea, México acaba teniendo el tamaño de Europa, ¿no? O sea, de toda Europa. Y entonces cuando alguien dice, acábate de conocer México, no es poca cosa. Sí. Y entonces yo me puse como un propósito a partir de decir, ok, sí, no voy a dejar, no es que vaya a dejar de viajar y más todo eso, pero necesito acabar de conocer mi país. Claro. O sea, por lo menos, esta es mi medida, ¿no? Creo que nunca se acaba de conocer porque es enorme, pero mi medida es, la República Mexicana está dividida en 32 estados, departamentos, o como sea que se les estile decir en otros provincias, como se les estile en otros países, distritos, ¿no? Sí. 32. Y cada uno, por lo grande que es, como tú dices, yo creo que México que debe tener la variedad de acentos, una de las variedades de acentos más diversos por país. No sé si me expliqué con la idea, ¿no? Sí. O sea, porque después, no conozco toda España, pero pongo España y dices más o menos, ¿no? Sí, hay unos que hablan como más, y está el catalán. También, y está el catalán, que es una mezcla, según yo, como porque está en la frontera con Francia, entonces hay como una mezcla como de... y no sé si pasaría como una lengua, un idioma, un dialecto, no sé. Pero a lo que iba con este punto es ahí donde te das cuenta, como tú decías, ¿no? Acá hay un lugar que se llama Mérida, que tiene un acento tan particular, que no tiene nada que ver con el acento céntrico, que es la ciudad. El chilango. El chilango o el norteño. Y norteños son como todos los que están, pero aún así, dentro de los acentos norteños, hay categorías, ¿no? Hay categorías y entre ellos se identifican, no, es norteño, pero es de Chihuahua, no, pero el norteño, pero es de Culiacán, pero es de Monterrey, bla, bla, bla. Entonces, digo, volviendo al punto, creo que eso lo hace como demasiado rico y a mí me pasó el decir, ok, yo quiero conocer, digo, también me faltan como 4 o 5 estados por terminar de conocer. Siempre estoy diciendo, este año los que acabo de conocer todos, pero tampoco es el bucket list de pum, 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 pum por conocer. Por chequear nada más, ¿no? Pero me lleva un poco a eso, o sea, y a diferencia de ti, a lo mejor no tengo a alguien que diga, no tengo un familiar que diga, igual yo de un familiar a lo mejor
justo, mi madre en algún momento, expresión de ella y de su pueblo seguramente, me llama pata de perro, porque, Sí. o sea, es como de, todo el tiempo tienes que andar buscando, que ahora dónde vas a ir, o sea, y me doy cuenta que me lo tomo como una tarea, ahora ¿a dónde quiero viajar? Sí. ¿A dónde quiero Sí, viajar? sí, Y a sí. la menor provocación, quiero viajar, ¿no? No tengo como Así una llega un figura. momento en donde dices, ay, como que ya hace falta, Sí, ¿no? ¿no? Como que no. Como que ¿Qué ya. tienes? Pues como que tengo ganas, como, no sé, como de viajar. Sí. Y no identifico, digo, un poquito complementando la idea esta que te decía como muy locochona, este, en algún momento, en algunas regresiones, incluso recuerdo que en algún momento una amiga también hizo algunas regresiones y me decía que a la regresión a la que llegó fue como, o sea, como habíamos coincidido como en 2 o 3 vidas, ¿no? Mm, Entonces, como que fue esas vidas donde habíamos coincidido. Entonces, era muy curioso porque era como conocer, digo, la gente que ha hecho regresiones un poco entenderá un poquito más, no es el tema y no vamos a andar en eso, pero como que tampoco no es algo como que controles. Cuando es una mm, regresión a vidas pasadas, pues a veces vas a un lugar, imagínate cuántas vidas has vivido, ¿no? ujú, O sí. sea, la gente que no tiene mucha noción de esto, independientemente, o sea, si sí cree, o sea, has vivido muchísimas, o sea, muchísimas, desde que era simio, ¿no? Ujú, Hasta que a lo mejor algo más actualito, ¿no? claro. Este, pero es muy curioso cuando alguien viene y te dice, te conocí de, ¿no? Y entonces un poquito me contaba como sus regresiones, 2 de ellas, y que me había conocido, y me llama mucha atención porque en las dos, y de ahí ella me lo menciona mucho, es de que en las dos, o sea, era una persona, en una era totalmente un nómada, Mm, o sea, era un viajero errante, mm. ¿no? Y entonces De me ahí llama la atención, viene. claro, Ah, me llama la atención porque, y en otra era igual, o sea, ah, como tipo como sacerdote, está como monasterio, pero que mm, viajaba y que era como misionero, mira. ¿no? Ya. Entonces, y que en algún momento, la historia estaba bien loca, la que recuerdo, porque era como que en algún momento como que había enamorado de alguien, pero como que yo había sido, fiel a mi tema de querer viajar y entonces no se pudo dar y sacrifiqué Ah. como el tema del amor, una cosa bien loca, ¿no? Pero un poco me da la atención porque digo, bueno, no sé, o sea, no sé, ahí está, siempre puedes creer o no creer en eso, dudar o no dudar de eso, pero me da la atención como el tema, como de que hay un tema de que yo siento de querer viajar, Claro. de querer Que viajar. conecta contigo, que al final pues Ajá, tú eres el que siente ese ajá, deseo, ¿no? sí, el tema de por qué quiero viajar, ¿no? Ujú. Y, ¿Qué y quiero, qué quiero ver, ¿no? ¿Qué ¿qué quiero quiero descubrir, descubrir, ¿no? ¿no? Y Claro. justamente yo acabé como de tener esta idea en una regresión que tuve, en el cual fue mi primera regresión y viajé a un lugar que después empecé a conectar puntos por información que me llegó en ese tema de regresión y como que no me había caído el 20 porque esto era en los años 1450 y tantos y era en Mm, Eslovaquia. mm. En Eslovaquia yo decía, pues algún día voy a Eslovaquia, pero después caí en cuenta en mi tercero de primaria de historia, primero de En secundaria. Google, en Google, No, me acordé justamente sí. que Eslovaquia es lo que anteriormente era Checoslovaquia y Mm, que se dividió República Checa y Eslovaquia, mm, ¿no? Y dije, claro, por eso uno de los lugares que siempre había tenido con muchas ganas de ir era Praga, era República mm, Checa, ¿no? Y dices, bueno, ahí hay algo. No sé, claro, o a lo mejor es un storytelling que yo me invento, pero lo ato mucho a lo que tú decías y se me hace súper valioso. Y siento que eso es algo que en gran parte me voy a poner como muy poético, muy romántico, pero siento que eso es algo bien bonito para que alguien te contagie el tema de viajar, a lo que decías de tu abuelo. O sea, que alguien ujú, viaje, regrese y diga, ¿te cuento una historia? Te ujú, cuento una historia que sin darse cuenta puede estarte contando las costumbres del lugar y entonces ujú, digas, ¿cómo? ¿Allá es así? ¿Cómo? Y claro. entonces me comí un tal. ¿Y qué es eso? Que va Sí, desde ¿cómo una, es el mar? ¿cómo es el mar? Que va desde una especie de pescado que no es común donde tú vives o que jamás dices, ¿a qué sabe eso? ¿No? Y es que allá se lo comen así. Una forma de Ujú, prepararlo puede ser un tipo de fruto vegetal que dices, ¿y a qué sabe? Pues sabe a eso, ujú, ¿no? Es bien curioso cuando alguien te sí. pregunta
el sabor de una comida. Claro. Porque sabe a lo que sabe. Claro, O sea, claro. si sabe otra cosa es como de... Sí. Y Como es como de... una combinación, Ajá. mira, como de mango, pero... Pero no es mango. Pero no es mango porque Ajá. no está fibroso, pero no sabe a Pero mango. sí sabe, pero de un dejo de mango. Y es de, tienes que probarlo. Sí. Pero el tema de... Y yo me acuerdo, y se me hace brutal, y recomendación que hago para quien, las generaciones nuevas, que a lo mejor uno, Sí. uno O dice quien como... lo ha podido hacer. Ajá, y que no ha visto, es una película que se me hace espectacular y se me hace una de mis películas favoritas, que es El Gran Pez, Ay, sí. The Big Fish, de Tim Burton. Sí. Y que creo que tiene un poco esto, o sea, no les voy a spoiler la película, es maravillosa, a mí se me hace brutal, y es un tipo que de alguna manera viajaba. Sí. Y tenía esta pulsión por viajar. Y viajando se encontró lugares. El fin de semana, y eso es otra peli, es un poquito más sabrosa, me vi Life of Pi. Ah, sí, sí, sí. ¿No ¿No la habías visto? Sí, ¿Sí? pero... ¿O la volviste a ver? Tenía muchas ganas de volverla a ver. Ah, mira. Y no la había vuelto a ver. O sea, la vi en el cine. Me acuerdo perfectamente de cuando la vi. Y tenía muchas ganas, pero no la había encontrado más. La volví a ver. Y bueno, la traigo a colación porque los que ya la vieron, y si no, pues ya pasó mucho tiempo, qué mal que no la han visto. Pero hay un momento que él llega, no te acuerdas esa parte, que llega a una isla que tiene como vida propia. No, no me acuerdo. Hay una isla que está llena de suricatos, pero en el día probé, como que se avienta un montón de pescados, y en la noche se come, como que se alimenta. Y ojo, ¿no? Esta cuestión de decir, que por eso me acordé con el tema de Big Fish. Claro, ¿dónde está la isla? Este cuate nunca sabe decir dónde, porque naufragó. Claro. Entonces naufragó y dijo, pues supe en algún momento que me proveía, pero que era peligroso, entonces sabía que me tenía que ir de ahí, ¿no? Entonces ¿existirán este tipo de lugares? O sea, ¿hasta dónde cuando venía esta cuestión del mito, de decir qué hay más allá, ¿no? Claro. ¿Y será que llegas y hay un kraken allá que te devora? Y hay una bestia, y sí los hay, o sea, en medio del océano, en el punto, ¿cómo se llama el punto más lejano de tierra? ¿El punto Nemo? No, sí, creo que se llama como el punto Nemo, es el lugar más distante de tierra, y así se le llama. Tristemente, es un basurero de plástico, de materiales de satélites, por ejemplo. Sí, sí. Tristemente así de, pues allá donde no se vea. Sí, allá lejos. Allá lejos. Donde no van a llegar. Donde nadie va a ir, nadie nos va a, o sea, que Greta Thunberg ni nada, ni llega. No llega. No llega. A ver qué se va a manifestar allá. Pero volviendo al tema de las historias, o sea, esa cuestión de alguien viene y te cuenta algo y tú dices. Claro. Y te lo está contando con su crisol de, así fue, capaz que ni es tan así. Pero también eso a mí me detona como la perspectiva, ¿no? Porque mucho depende de cómo nosotros interpretamos ese viaje. Dicho sea de paso, el gran pez es mi analogía con mi abuelo. ¿Ah, sí? Sí, para mí es bueno, así. Ahí está. Era una persona que te podía contar cosas y te la creías y de repente decía, ja, 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 y se burlaba de ti porque se le creías, ¿no? Entonces siempre hubo un poco de ¿será que me está diciendo la verdad? ¿Qué de todo esto que dijo que sí es cierto, sí es cierto? ¿no? Entonces siempre nos tenía como así, entonces bueno, pero creo que mucho la perspectiva de cómo vivas las cosas también y de lo que tú observes, que eso es lo que pienso que también te deja viajar. Bueno, si observas y eres como un poquito más observador o que tienes esa curiosidad, empiezas a notar cosas y las diferencias entre todo lo que ya conoces y tu país. Por ejemplo, yo, pues, digo, mi primer viaje que tuve fue a Estados Unidos, pero un viaje que siento que me dejó muy sorprendida fue un viaje de trabajo a Uruguay. Como que fui nunca, además, Uruguay no estaba en mi bucket list, ¿no? Pero fui por trabajo y cuando llegué a Uruguay, me empecé a dar cuenta así como que la fisonomía de la gente era muy diferente, como orejas más grandes, nariz más pronunciada, ojos claritos. No sé, porque empezaba a descubrir un país que no tenía ni idea a qué iba, ¿no? O sea, no tenía idea, no sabía ni qué se comía ahí, ni nada. Entonces, pues fui con unos fotógrafos, que ellos tomaran unas fotografías,
y ellos fueron los que me empezaron pues a mostrar su pequeño país, porque es muy chiquito. Y ya me decían, aquí se come esto, aquí tenemos esto, y no sé qué, y el fútbol, ¿no? Y como todas estas cosas, y hay un lugar allá, hasta 2 horas. Y yo salía, porque aparte fui sola, entonces la experiencia como de ir a un viaje sola, y que aparte no era nada turística, no era turístico el fin, ¿no? Pero sí tenía ese gusto de, pues voy a recorrer las calles y a ver qué hay aquí, y había el mar, y no sé, salir del aeropuerto y darme cuenta que aunque era Latinoamérica y que tu concepción de Latinoamérica también cambia en cada lugar al que vas, ¿no? E ir y decir, oye, aquí están muy avanzados, ¿por qué las calles, por qué tan pocos carros? ¿No? ¿Por qué las calles son así? ¿Por qué sí respetan al peatón? y, y ver la arquitectura, la construcción, como empezar a descubrir poco a poco su estilo de vida, pero en el fondo su sangre latina que se vive, ¿no? Que nos une al final a todos los latinoamericanos. Y no sé, lo que me voló la cabeza era darme cuenta que el sol no pasaba igual que como yo lo conocía. Eso es increíble. Bueno, en esa época en la que yo fui, aparte era, creo que apenas iba a empezar la primavera ya, pero aquí estábamos en la estación opuesta. Y eso también me voló la cabeza. Fue como de, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es cuál sería la opuesta? ¿De cuál? ¿De primavera? Otoño. Invierno. ¿Invierno? No. Sí. ¿No? Entonces aquí era... verano. Aquí era verano. ¿O no? ¿O es otoño? Sí, es otoño, ya, ¿no? Pasó por todas. Sí. De primavera aquí, es otoño. De verano es invierno. Otoño, y allá apenas empezaba la primavera. Y darme cuenta de algo que jamás me cuestioné, como decir, ¿por qué el sol se levanta así como si fueran las 10 de la mañana y se queda ahí todo el día, y todo el día parece que son las 10 de la mañana, y hacía unas sombras larguísimas, ¡Qué observadora! Como de 8 metros, y decía yo que, o sea, me daba hasta como ansiedad, decía, ¿cuándo va a pasar a las 12, no? O sea, como que ahí empecé a entender que en cada parte del mundo el sol se comporta de forma distinta a lo que yo conocía. Es un tema de latitud, ¿no? Sí, y bueno, otras cosas como que el mar no es caliente, como que empiezas como a ver esas diferencias entre tu realidad y la realidad de otro lugar, ¿no? Sus costumbres, no sé, que cenan y comen a otra hora, incluso que el desayuno no es como el que es aquí en México, o sea, ese tipo como de cosas se me hacían como demasiado ricas. Creo que ese viaje para mí dije, quiero ir a ver cómo es la cultura en otros países. Sí, en otros lugares, y qué más hay, y que no te lo cuenten, ¿no? Claro. Yo le decía a Haru un poquito en el pre de Braille, yo entendí, no sé, en mi primer viaje a Europa, que aparte justo le decía, ¿no? Como buen viaje primerizo, te quieres conocer todo. No sé, conocí como 4 países en mi primer viaje a Europa. No sé, en un lapso relativamente corto. O sea, hoy lo veo y eran 17, 18 días, ¿no? Y a esos países. De ahí, ciudades fueron como, si fueron 4 países, fueron como 8 ciudades. O sea, claro, fueron como de 2 días por ciudad. Realmente es poquito, ¿no? Sí. Pero bueno, un poco, y fue un viaje cansadísimo, porque caminas un montón, porque... Pero que tienes que hacer de joven. Claro, no, total. Y para eso sirve, porque después dirías, digo, hoy, ¿no? Hoy, en esta juventud tardía, digo, no, ahora ni en pedo lo hago. Sí. Y me empecé a dar cuenta, viajar y entender que esa es la mejor forma de aprender historia y geografía. Que si yo hubiera viajado de niño, ¿no? De adolescente, y mira que también siempre fui bueno en geografía. Historia no tanto, porque te la cuentan a su modo también un poco. Y que esa es otra, ¿no? Una perspectiva de cómo realmente fueron las cosas. Cuando llegas ahí y alguien, con su distorsión, que siempre lo va a ver y demás, pero te cuentan algo más fidedigno a lo que está plasmado en un libro de la SEP. Y dices, claro, y entender, de memorizar, no por memorizar, sino de saber cuál es el río o el océano que corresponde a la ciudad a la que fuiste porque estuviste ahí.
Y entonces ahora te acuerdas por asociación, no te acuerdas porque tienes que pasar un examen. Y eso es mucho más valioso, ¿no? Cuando dices el mar Mediterráneo, estoy viendo el mar Mediterráneo, ¿no? El río Sena, este es el río Sena. ¿En dónde está, ¿no?, el río? Ajá, y entonces ahora dirías, ¿pero eso qué tiene complicado? Claro, si viajas, y si eres observador también, ¿no? Yo comparto contigo el tema, para mí viajar, a mí me gusta escribir, entonces siempre he creído que viajo porque para mí se complementa. O sea, viajar es... Las mejores historias me las ha dado viajar. Historias que jamás pensaste que ibas a tener. Desde anécdotas personales hasta historias que me han contado. Historias que me han contado que dices, no hay manera. O sea, esta persona no lo hubiera conocido. Sí, claro. Esta persona que me contó esa historia no lo hubiera conocido nunca yo en mi país. Claro. Y no me hubiera... Y ojo, también la perspectiva con la cual tú ves desde afuera y reconviertes esa historia, y a lo mejor esa persona te lo contó como una anécdota más de chisme de vecino, y a ti se te hace espectacular y dices, wow, qué síntesis, ¿no? Sí. Y una de las cosas que yo creo que no hay manera, no importa el documental que tú te veas, no importa, te decía, ¿no? Ahora con toda esta cuestión del ProVision, de Apple que acaba de lanzar, que es toda una inmersión y que dicta para que sea una inmersión virtual, y que seguramente esto va a ser un tema de, puedes visitar, ¿no?, los montes, sin salir sentado en tu sofá. Hay una cosa que es bien valiosa y que no hay manera de que te lo cuenten, y yo creo que todos estamos a años luz de que suceda, incluso en tecnología. ¿Cómo huelen los lugares? Claro. El aroma tiene una huella anémica tan fuerte que tú llegas a un lugar y dices, no sé qué, otra vez, igual que un sabor, no sabría describirlo, pero se te queda aquí. Y puede ser que digas, cuando me bajé del avión, claro, cuando abrieron, sí, y te da ese tufillo de aire de lo que huele, el lugareño, como nos pasa en nuestra bien contaminada Ciudad de México, no nos damos cuenta. Dicen que la Ciudad de México huele a garnacha, ¿no? Para los que no saben qué es garnacha, son como a fritanga, a fritura, a comida frita, ¿no? Comida frita. Con grasa de con día. Con grasa, sí, con grasa, pero grasa. De día. Y grasa de casi hasta de aceite de coche, ¿no? Pero huele a una mezcla de sabores, de olores muy condensados. Y cuando vas a otro país y dices, wow, a esto huele. Entrar a un restaurante o a un lugar donde hay comida y ese tufillo a los estofados que ahí cocinan, que van a ser muy particulares a que si entraras a una cocina tradicional oaxaqueña y que digas, wow, o sea, son diferentes. No hay manera de que te lo puedan llegar a contar nadie. Sí, claro, como la experiencia de los sentidos, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, el sentir el clima, ¿no? Hablando del tema del frío, ¿no? Esa cuestión de meterte a un mar que no es caliente, ¿no? O experimentar el frío, no sé, por algún motivo. Quiero suponer que porque nuestro país, aunque nuestro país tiene una gran variedad de climas, yo siempre tuve como una pulsión muy grande por conocer la nieve. Exacto. Sí. ¿No? Sí. Por ver, o sea, y me fascinan. Ver nevar. Y me fascinan paisajes nevados, me fascinan. Claro. Y tuve la oportunidad de ir a Islandia, y aparte que es un país, es otro planeta. O sea, esa cuestión de decir, claro, esto no es de, o sea, no sabía que ¿quién existían. hizo este render? Sí, ¿quién hizo esto? Claro. Sí, Pixar, ¿no? O sea, que llegas a ver paisajes que dices, wow, estas formas, los acantilados que tienen, que dices, esto lo hizo naturaleza muy diferente a lo que tú conoces. Y a lo mejor por eso te sorprende, ¿no? O sea, porque es diferente. Claro. Porque no pensaste que existiera tal forma, porque no pensaste que tal forma conoide o sea, para ti las montañas son como las dibujas en tu examen psicológico para que no te digan que estás loco. Y ya. Pero después de ahí te das cuenta que hay otras formas que dices, esto es surreal, ¿no? Claro. Esto es surreal, esto no me lo hubiera imaginado que fuera así, y lo estoy viendo. Lo estoy viendo. El sentir el clima, ¿no? El bajarte. Yo recuerdo que cuando fui, una de las recomendaciones que te decían es que hacían vientos muy fuertes, que incluso tuvieras cuidado cuando abrías la puerta del auto, porque muchas veces se podía volar. Se volteaba, ¿no? Wow. Y yo decía,
ay, qué exagerados. ¿Hasta qué? ¿Casi? Casi. O sea, sí, o sea, digo, hubo un como huracán. Ujú. No, no, o sea, fue de esto no te lo puede contar nadie más. O sea, la imponencia del clima, de la nieve, la montaña que dices, wow, te puedes cagar de miedo viendo ese paisaje y dices, qué imponencia. A mí me llama mucha atención las ciudades, pero también por la parte, por la cultura, ¿no? Lo que Sí. acabas de decir. Para mí es algo básico y lo llevaría como a esta cuestión como de yo considero que viajar tiene que ver con tres cosas para mí. Ujú. Un tema comida, Ujú. o sea, si viajas, come lo del lugar. Ujú. O sea, si viajas Te lleves tu salsa Valentina. sí, no, eso es una tontería. Si por un tema de economía en algún momento te toca comer McDonald's, está bien, Ujú. pero busca comer local. Ujú. Y comer local, como en todos los países, yo lo digo esto con lo poco mucho que he viajado, tampoco nos vayamos con el tema de... y yo lo puse en perspectiva cuando gente venía aquí a México y decía, llévame a tal taquería. Y yo le decía, estás eligiendo un restaurante de tacos, no una taquería. ¿Quieres una Mm. taquería? Te digo una taquería. Viaja como local. Ajá. Sí, ¿no? Come Y como entonces, claro, local. o sea, porque Sí, a mí quiero eso me conocer al encanta. restaurante de bla, 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 de famoso. Está bien, si te alcanza, si puedes, ve y hazlo. Y Ujú. come delicioso y más. Pero come local. En un Ujú. puestito. Sí, O sí, sea, sí. que aquí sería a un extranjero, ve a comerte unos tacos de canasta del chico de Sí. la bicicleta que está ahí. Ve a comerte una torta de Ujú. tamal que encuentras en cada esquina. Ve a un puesto de elotes. ¿Sabes? O sea, Sí. eso no son restaurantes, eso es ahí. Y entonces cuando yo voy, yo procuro encontrar un puestito y decir, ¿qué venden aquí? Sí, sí, sí. Yo también. O sea, ¿qué venden aquí? No, pues aquí hacemos unas, no sé, no sé qué, unos Pero bla. además tenemos a nuestro favor, porque mexicanos, tenemos a nuestro favor que vayamos a donde vayamos, ya tenemos fortalecido nuestra flora Esa es intestinal una. Y, y, a y, prueba de todo. y que somos bastante exigentes a nivel Culinariamente. paladar, Sí, ¿no? sí, sí. Somos muy Ya. condimentados, ¿no? Pero bueno, comer, eso para mí es algo, o sea, tú no puedes ir a un lugar y la comida te va a hablar del lugar. Claro. La cultura, Ujú. esto es una mezcla de muchas cosas, empezando por el arte, o sea, consume, Ujú. o sea, investiga quiénes son sus exponentes en tema de arte. Cuando digo arte, ahí es muy amplio, o cultural, ¿no? O sea, va desde un tema de letras, de poesía, de Ujú. música. Escucha, sintoniza una radio local. Ver la tele. Ver la tele. Ver la Ver tele la es tele es como otro ver viaje. la tele Ves, colocal, la nacional, la tele abierta. totalmente, totalmente. Una, sí, no. Sí, yo recuerdo mucho un paisaje de cuando fui a Ámsterdam. Bueno, había fumado. Ajá. No, no, Obviamente, no, 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 obviamente. no os recomiendo mucho esto. O sí, había fumado y ya estaba en el cuarto de hotel por un tema de dije, si me voy a poner mucho, ya aquí está en el hotel. Y me quedé viendo la tele local, el noticiero Wow. local de Ámsterdam. No entendí un carajo. Sí. O sí, ¿sabes? O sea, Ah, y yo decía, y desde no su invento. estructura de la publicidad, sus anuncios, el Sí. idioma que no entiendes, y esa es otra. Ve a un país y aunque no hables su idioma, es impresionante el lenguaje corporal. Ujú. No somos tan En distintos. todo el mundo entienden que si quieres la cuenta, mira. Bueno, no No en todo el necesariamente, mundo. no necesariamente. Justamente me decía mi novia que en Francia le hizo así, le trajo una pluma. Ah, mira, sí, sí, sí. Entonces, No en todos, pero casi en todos. pero a nivel lenguaje corporal me refiero a cuando alguien está triste, cuando alguien está enojado, cuando, ¿sabes? O Ujú. sea, digo, más allá de las señas, que esas pueden variar, para mí la cultura es importante y creo que es parte del estilo de vida. Y claro, de ahí su historia, Ujú. o sea, la historia, o sea, sí un poco por qué están asentados donde están asentados. Y en la medida de lo posible convive con las personas, platica con las personas, aunque incluso trata de Ujú. comunicarte, ni siquiera platica, porque si es de otro idioma que no es el tuyo y que no hay un idioma en común por el cual comunicarse, hay veces que el hecho
de interactuar, así sea señas, por obligación, porque no queda de otra. Porque son las anécdotas que dices, en algún momento no las quieres pasar, pero una vez que las pasas dices, qué rico es cuando convives con gente de otro lado. A mí me llama mucha atención, esto es muy romántico, pero me llama mucha atención la forma de relacionarse entre la gente, sus costumbres, ¿no? Claro. El cómo puede ser una relación, Sí. sus expresiones de amor o sus expresiones de afecto, y eso va más allá de tomarte una foto en la Torre Eiffel o de, ¿sabes? Claro. O en el lugar, monumento famoso que me digas, está bien, ve y hazlo, pero viajar va más allá, porque también a veces la gente puede llegar a confundir mucho con el tema de mira pa'l face, ¿no? No, o sea, bueno, cada quien, es válido y está bien. A mí me gusta tomar fotos, ¿no? Me gusta tomar fotos. No necesariamente tomármelas a mí, pero sí tomar fotos. Entonces, más allá de eso, yo he descubierto que fotos que a mí me gustan, que yo he tomado, tienen que ver con lugares que no necesariamente era el lugar turístico, Claro. ¿no? Y que puede hablarte un Hotspot. montón, puede hablarte un montón que dices, es que esto retrata gran parte de lo que yo viví. Yo viví, más bien, ¿no? Sí, de lo que yo viví. O sea, para mí esto podría resumir, o sea, y a veces No hago es ese un yo ejercicio. estaba aquí, ¿no? Sino eso es lo que yo viví. Yo viví. Para mí esto me Es mi dice perspectiva. algo. A lo mejor a la otra persona no, pero a mí me dice, me cuenta esa historia de lo que capturé en ese momento, ¿no? En ese momento, y en algún momento me pasó, o sea, cuando a veces viajo, procuro a veces, si llego a tener una conversación con alguien y me cuenta una historia, tomarle una foto, pedirle que se me deje tomarle como un retrato, ¿no? Y después como ilustrarle la cara a alguien que te contó algo, se me hace también como fabuloso. O sea, se me hace como algo que te vuela la cabeza porque dices, no hay manera de haber conocido esta historia si no hubiera estado aquí. Claro, sí. O sea, si no hubiera, o sea, a veces incluso comer algo y que te enfermes, comer algo y que dices, esto sabe espantoso, no sé cómo les gusta. Claro. Estos choques culturales te dejan más rico a ti. Sí, te deja más como ahí un recuerdo central, ¿no? Oye, ahora que estabas platicando bueno, que estabas platicando varias de tus experiencias, me acordé o estaba pensando, creo que también los viajes, de alguna manera, a mí me han hecho darme cuenta de cosas, como tomar conciencia de cosas que no esperaba, que ese no era el propósito del viaje, ¿no? Pero me acuerdo mucho que en este deseo como de conocer el mar y todo, y creo que nosotros fuimos niños que crecimos con National Geographic y con los documentales acerca de la naturaleza, veías todos esos, no sé, reservas de coral con peces de colores, con no sé qué, y los animales corriendo, ¿no? Y toda la cantidad de animales, de flora y de fauna que había, que cuando tuve la oportunidad y estaba grande de ir a los primeros corales que están en la Riviera Maya, iba yo con unas ganas de ponerme los gogles y decir, voy a ir a ver lo que tanto vi en la televisión. Y cuando vi que no veía nada, que todo era como blanco, con café, con uno que otro pez por ahí. Digo, hay zonas donde sí ves peces muy bonitos, pero me refiero a que nunca pude ver un arrecife de coral vivo. Y salir de ahí y decir, es que ¿por qué no se ve como en la tele? ¿No? Y que la gente de ahí me dijeron, no, es que ya están muertos. Y están muertos por esto y esto y esto. No, eso. Y creo que para mí eso me hizo como mucha conciencia ambiental, como de decir, creo que de ahí viene también mi conciencia ambiental que trato como que está ya insertada en mi cabeza todos los días, todo lo veo, ¿no? Pero creo que te hace esa toma de conciencia de cosas. Bueno, no, ese es como un ejemplo, ¿no? Pero también me acuerdo que en un viaje que tuve decidí, y eso fue por Instagram, porque de las primeras veces que tenía Instagram, no sé por qué, me salían fotografías de Turquía. Okay. Y me empezó a gustar mucho Turquía. Y dije, mira, nunca hubiera pensado que Turquía es bonito, quiero ir a Turquía. Y entonces dije, el primer viaje que haga al otro lado del mundo va a ser a Turquía. Okay. Y así lo hice. Okay. Entonces no me fui al tradicional, me fui a Turquía, Grecia, que estaba en crisis en ese momento, y después creo que, bueno, España, Ámsterdam, Praga y Alemania, bueno, Berlín. Y me fui un mes, todo un mes. Pero el primer lugar al que llegué fue a Turquía, y
medio como que entre un amigo y yo, que en ese momento estaba, creo que en Guadalajara o algo así, en línea, dijimos, mira, creo que en porque tampoco había mucha información y tampoco había mucho Google Maps ni nada, ¿no? O sea, no había como tanto, todavía era muy, pues análogo. Más wild el viaje. Sí, más de a la aventura, ¿no? Sí, ni tanta conexión a internet. Sí, no, apenas creo que estaba Booking, entonces podías como al menos ya reservar tu estadía, pero no sabías en dónde carajos, nada, ¿no? Ni si te iban a tratar bien, nada. Y bueno, cuando llegamos a Estambul y ahí estuvimos unos días, como me encontré con cosas que, o sea, ya hasta que estuve ahí, esto que dices, ¿no? Este choque cultural, sus costumbres, que todos tomaban un tecito así y la gente olía a algo, ¿no? Y tenía un olor, toda la gente tenía un olor y fuerte. Y yo no sabía cómo, por qué, ¿no? Porque aparte también tienen un mercado que está lleno de especias. Entonces, bueno, pues tal vez tienen comida muy condimentada y por eso huelen así, ¿no? Pero el olor de la gente era como muy especial, muy único. Pero también me empezaba a dar cuenta de cómo me trataban. Me empecé a dar cuenta y hasta ahí como que empecé a tomar conciencia, este país es mucho más machista del país machista del que vengo. Los hombres no me volteaban a ver, era absolutamente invisible en la calle. Y luego yo fui con este amigo, que es un amigo, muy, muy buen amigo, mi amigo Guada, porque me está escuchando. Y la gente, o sea, los hombres pensaban que era mi marido. O mi claro, novio, ¿cómo vas a viajar con un hombre que no tenga una relación en ese claro. vínculo? Ajá. Entonces íbamos en el mercado y pues bueno, él andaba ahí viendo cosas y yo de pronto preguntaba por algo, por algún precio de algo y le contestaban a él. Y no me veían a mí y yo así como de, acá estoy. Aquí estoy. ¿Sí, el choque cultural? El choque cultural, ver a las mujeres con sus burkas y nada más así, o sea, ver a un hombre con 3 chicas, o sea, para mí eso fue como, no mames, o sea, sí fue como me gustó mucho también, pero también me sorprendió lo distinta que era la cultura. Aparte, nosotros fuimos en diciembre, entonces me tocó pasar el 24 de diciembre en Istambul, y ahí me di cuenta que en Istambul no existe Jesucristo. No arrullan al niño Dios. No arrullan al niño Dios. No hay tejocote en la piñata. No hay piñata. nacimiento, no hay un árbol de Navidad. Es un día completamente común y corriente, como todos los demás. Y yo así de, wow, o sea, no, las culturas, las religiones, o sea, aunque tengas cierta noción de que las cosas son diferentes en otro país, ahí pues toman vida. Hasta que lo vives, ¿no? Hasta que estás ahí y es algo bien curioso eso que dices, y que ¿no? Porque, te cuestionas también, ¿no? Y que, o sea, alguien puede decir, eso es obvio, eso es lógico, pero creo que ahí dimensionas lo grande que es el mundo. Exacto. Lo grande que es el mundo, que caben muchos mundos en este mundo y caben muchas realidades en este mundo, ¿no? Y creo que es ahí donde se pone existencial el asunto, porque viajar y por qué elegimos este tema, yo creo que va desde ese enfoque que te amplía tu visión del mundo. Sí. Una persona que no viaja, y ojo, no lo digo desde la superioridad moral de nada, o sea, es un hecho, tiene lógica, va a hablar de sus limitaciones de lo que con puede respecto, ver. Claro, no, eso no es así. Eso no es así dependiendo del contexto, ¿no? Claro. Eso no es así en dónde. O eso está bien, eso está mal. Está bien en dónde, para quién. Porque no es que lo sepa todo ni que haya viajado a todos lados, pero eso sí empieza a darte perspectiva. Para mí se genera un tema como de empatía. No sé si aquí ya empezamos como a concluir, ¿no? Pero creo que empieza a generarse como un tema de empatía, como tú dices, ¿no? Incluso hasta el tema de los corales que platicaba, o sea, de conciencia ambiental, que puedas llegarte a dar conciencia social, ¿no? El tema de la pobreza, que dices, están más jodidos acá. Y yo pensé que Chimalhuacán está jodido. No, estás más jodido acá. O sea, empiezas a darte cuenta. A dimensionar. Y yo tengo una frase de vida, ¿no? Que es, siempre puede ser peor. No importa, ¿eh? Y tiene que ver con tu perspectiva. Esa frase la escuché en Argentina. ¿Sí? Sí. Bueno,
Siempre puede ser. Cuando sientas Sí. que te está llevando la jodida, siempre puede ser. No, o sea, nunca digas, Claro. no, Nunca te peor de empobreces ni esto, te... ya no. ¿Qué ni más, te qué más me puede victimices. pasar? Sí, Te pueden pasar, o sea, sí, no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo. Te claro. pueden pasar cosas que ni siquiera te imaginas. Siempre puede ser peor. Siempre hay una realidad más jodida. Y ojo, jodida desde tu visión, porque esa es la otra. Jodida Sí. desde tu visión, porque tú eres tu universo. Entonces tú vas y tú eres el punto de vista ahí y tú dices, ay, no. O sea, por ejemplo, seguramente fuiste a Turquía y dices, no, no me gustaría haber nacido en un lugar y más siendo mujer, en el cual tiene este grado de machismo. Claro. Las personas que están ahí, mujeres, ni se lo cuestionan tal vez. No Sí, todas, no, claro, sí, hay muchas que viajan o alguna revolución que eso pasa, pero no sé, y pueden decir, no, soy feliz. Y tú dices, claro. no, ¿cómo va a ser feliz, no? Y puedes ir a otro tipo de cultura si están en un tema de Que lo pobreza mismo pasa total. acá, ¿no? Que también hay digo, aunque acá se trate de tener un poco más de conciencia acerca del machismo, pues va a haber muchas personas que no se den cuenta, Y que todavía no lo estamos, detectan. y que no lo detectas. Sí. Pero bueno, ¿cuáles serían como tus conclusiones de este episodio? Ay, pues, bueno, creo que más bien diría, o me gustaría como mencionar como qué es lo que te pueden dejar como los viajes en general. Y hoy hablamos acerca Más como como de recomendaciones. la conciencia y así, pero creo que también pues te rompe estigmas y paradigmas y creencias. Creo que también te pone en perspectiva pero si en este lugar yo veo que hay un chingo de gente, nadie se está preocupando por las mismas cosas que tal vez yo. Y entonces, ¿qué tan cierto es lo que yo creo? ¿Quién dice que lo que yo creo es lo que es? Te ¿No? cuestiona tus creencias. Te cuestiona tus creencias, te cuestiona tus valores, te cuestiona creo que te amplía te enriquece, que en otros lugares pueden tener otras costumbres y te quedas como con esas cosas, ¿no? Total. Es diferente, pero también creo que a mí lo que a lo mejor siempre me ha dejado es como esas ganas de regresar a mis raíces, como que valoras tu país, como porque te deja como de, o sea, sí está muy padre Europa, me encanta, pero el jugo de naranja de México no lo tienen en otro país. Me atrevería a decir que ni siquiera en Latinoamérica. Ok, ¿No? gran observación. Entonces siento que también te pone a valorar lo que tienes. Creo que algo que yo tenía en este malinchismo y en querer como, no sé, triunfar, querer hacer algo grande, ¿no? Como lo que tú contabas al principio. Siempre pensé que podía viajar, yo soy una persona como desapegada, o sea, no soy como tan apegada a las cosas, eso creía. Y pensé, si algún día podré vivir en otro país y estaría chido. Sí, sí podré vivir sin mi familia. Sí, sí podré vivir en otro país, ¿no? Y cuando lo hice, y cada vez que lo hago, me refuerza la idea de, no, yo no quiero irme a vivir a otro país, yo estoy bien aquí en ¿En México. serio? Sí, o sea, Wow. me encanta, ¿no? Entonces, creo que también me hizo valorar a este país y la riqueza que tiene, ¿no? Y también la importancia de por qué naciste en donde naciste, un poco, Bueno, ¿no? Con todos y sus problemáticas y sus vicisitudes, también como que hay cosas, empiezas a observar las cosas ricas que tienes, ¿no? Entonces, creo que te amplía la perspectiva, te deja mucho, aprendes mucho de ti, también te rompe tabús. Me acuerdo que, ya, no sé, aquí en México nunca lo he hecho, pero cuando fui a Europa, en ese viaje, en la última parte del viaje estuve en Madrid y ya estaba yo sola porque mi amigo se había ido a Ámsterdam, se había ido a hacer otro viaje ya solo y yo estaba sola. Y hice algo que nunca había hecho y que nunca he vuelto a hacer. Estaba en ¿cómo es? Bueno, no, en un restaurante que es de puros cervezas y tapitas, en el Museo del Jamón, que dicho sea de paso, yo lo había visto en un documental y en la tele y dije, quiero ir ahí, quiero ir ahí. Un día Y voy a estar ahí. un día voy a estar ahí. Y fui y me encantó, ¿no? Fui fan. Regresé a ese lugar y estaba yo ahí echándome una chela yo sola, con mis tapitas y todo, y había un señor, o sea, yo tenía 31 años, ¿no? Y había un señor como de casi 50 al lado de mí. Y me empezó a hacer la plática. Y yo por mi cultura de aquí de México, machista, peligroso, cosas así con las que crecí, pues me daba miedo hablarle a un extraño y más si eso es hombre, ¿no? Si naces como con esa la defensiva, no es tan fácil hablar con alguien. Y era español, ¿no? O sea, hablábamos
en español. Yo ya estaba bastante cansada de haber recorrido varios países y aparte de que estaba cansada físicamente, ya estaba un poco harta de no entender, ¿no? De no entender, quería sol, quería ya algo, porque hacía frío, era invierno. Y llegar a España, de alguna manera dije, me conectó con mí, ya entiendo por qué nos conquistaron, porque sí de alguna manera conectas con la sangre de la gente de ahí, ¿no? Es como muy parecido, como que no sé, como que te abraza ese país. Vaya. Y este señor me empezó a hablar y bueno, al principio era yo como, ah, sí, no, ajá, ¿no? Sí. Y después como que me di cuenta que me hablaba de una forma como más, pues como de hacer la plática nada más, ¿no? Sin ninguna intención. Bueno, para no hacerles el cuento largo, me invitó unas tapas, me invitó unas chelas, me llevó a una fiesta en un lugar como en un como bar ahí escondido, nos fuimos platicando, estuvimos ahí, estuvimos bailando, él era ya un señor ya, bueno, ya alguien grande, este, pero se veía como muy como godín, así como chalequito, como señor. Nunca se quiso propasar ni nada. Me acompañó al hotel y se despidió y me dijo, qué chido compartir esto. Bueno, En en español. español de España, como Qué de, guay. me gusta, qué buena noche, que te vaya muy bien en tu regreso a México. Bye. Y nunca se quiso ni propasar ni nada. Y yo dije, wow, o sea, qué buena experiencia, ¿no? O sea, no me imaginé ni tenía la intención de esto, pero sí es muy diferente a veces a donde vayas. Entonces, te deja mucho, creo que, los viajes. Totalmente, digo, y ojo, obviamente también hay una diversidad, o sea, a veces también por experiencias que nos pasan, no podemos hacer como la generalidad, Claro, ¿no? pero definitivamente sí te abre la cabeza porque mejor venías de una idea de, no, si es así, seguro quiere algo y entonces lo está haciendo con afán de ligue o lo está haciendo con afán de no sé qué, Sí. pero Siempre sí, con el radarcito. totalmente, totalmente. O sea, yo creo que también, o sea, tengo más como posibles recomendaciones que conclusiones. La primera de ellas es, o bueno, sí puede ser con una conclusión. Expectativa realidad. El lugar nunca es como lo viste en Pinterest, como lo viste en Instagram, como lo viste en un documental. Nunca va a ser, nunca va a ser. Sí, O no. sea, por más que, o sea, piensa que, o incluso como lo viste en una película, o sea, piensa que fue una toma tratada, cuidada, puede ser puesta, modificada incluso con los colores, ¿no? O sea, mucho en la tele, ¿no? O en Instagram puede ser que los colores no corresponden, llegas ahí y dices el clásico y famoso audio de Instagram de está horrible, o sea, de que sí es, dices, órale, no era lo que... Entonces, Sí. recomendación, viaja sin expectativas, o sea, en la medida de lo posible viaja sin expectativas de conocer un lugar. Dos, creo que el viajar sin expectativas vas a tener más opción a dejarte sorprender. Come local, que ya lo mencioné. El estilo de vida conoce lo no turístico. Para mí eso es algo importantísimo. O sea, ve y tómate tu foto, tu selfie para foto de perfil de Instagram y Facebook en la Torre Eiffel, de perfil con el atardecer de fondo y demás. Está increíble, va a tener un montón de likes, pero después vete a los barrios, yo siempre con cuidado y demás, pero vete a los barrios que no son tan turísticos, o métete en esas callejonas que no son las aledañas a las avenidas principales. Date esa oportunidad y realmente vas a vivir el país, ¿no? O la ciudad. Y la otra, no le tengas miedo a interactuar con la gente. Sí. Y cuando alguien, por X motivo, como la anécdota que acabas de contar, alguien te sorprende haciéndote la plática, dale oportunidad porque luego de ahí, yo las mejores anécdotas e historias las tengo de conversaciones que en la vida pensé que, como ahora lo recuerdo, y yo soy una persona como demasiado introvertida, ¿no? Entonces, hay veces que digo, ¿cómo acabé acá? Y en la medida posible, que esto ya es como un bonus y depende de una serie de cosas, el vincularte de alguna manera con una persona, por ejemplo, que sea de otro país, tú lo puedes entender bien, Sí. Te cambia también la perspectiva porque hay muchas formas de amar y hay muchas formas de relacionarte y te abre la cabeza a decir, no solamente es así.
Y pone a prueba tu empatía. Tu empatía y tus códigos, sí, tus códigos que tú piensas que, con lo aprensivos culturalmente hablando, que somos los mexicanos, con lo directos que pueden llegar a ser. O sea, cuando alguien no te da las gracias en otro país y uno dice, qué grosero, no, desde tu perspectiva. Claro. Allá es lo normal. Cuando él dices, es que hablan bien golpeado, ¿no? O es que hablan como, son directos, ¿no? Sí. O alguien te puede decir algo de manera que dices, está enojado, ¿qué dices? No, acá nos pasamos de serviles, ¿no? Claro. Sí. Todo eso yo creo que lo hace importante viajar. Viajar es conocer, viajar es empatía. También, o sea, hablar como de los temas que habla la gente de ese lugar. Bueno, sobre todo si sí lo podemos entender como el español, ¿no? Porque nos hacemos ideas a través ahora del internet, de las cosas que vamos ahí. Es un momento de mucha información, pero ir y platicar con la gente cómo lo está viviendo te brinda otra perspectiva a veces hasta de su mismo sistema político, ¿no? Que tú tienes una idea de lo que los medios te, como tú dices, ¿no? Te dicen y tú dices, oye, acá le están pasando bien mal con esto, y dices, no. Tú dices, ¿cómo? Si todos los titulares que yo leo, titulares, ¿no? Ve y habla con la gente, ve y cómo piensa. Entonces yo creo que, no sé, la vida es un viaje. La vida es un viaje. Per se, la vida es un viaje, entonces a mí me gusta pensar que la vida es un viaje y que la vida no deberíamos de gastar en hacer viajecitos para enriquecer. Sí, para enriquecer nuestra perspectiva y nuestra visión del mundo y de nuestra propia vida. Totalmente, y exacto, y sobre todo, hace rato lo que lo comentabas, como cómo llenas tus sentidos de diferentes, cómo los estimulas de diferente manera para poder decir, wow, esto es nuevo. Claro. Estoy acumulando una sensación nueva que no tenía forma de experimentar hasta que viajé, me bajé del avión y sentí este clima. Nunca había sentido este clima. Probé esta cosa, nunca había probado esto. No sabía que sonaba este acento o esta expresión. Yo soy, por ejemplo, un adoptador de expresiones de otros países. Me encanta adoptar frases y expresiones. Se me hace muy rico a nivel lenguaje. El tema de decir, esto no tenemos, o sea, me encantan las palabras. O sea, el tema de decir, cómo hay palabras que tienen un significado que dices, claro, cómo no existe una palabra para decir y para que signifique toda esta sensación o este contexto, y por eso es muy rico el lenguaje. Sí, eso me encanta. Yo también me ha pasado más como con las palabras de dialectos. De Mérida, tengo muchos amigos de Mérida, y decir, adoptar sus palabras, ¿no? O de Chiapas, me encanta, ¿no? Entonces eso está muy, muy, muy padre de hacer. Y creo que también viajar te da conciencia, y ya voy a acabar, lo juro, y que pasa un poco con la montaña, cuando subes una cima, darte cuenta de tu tamaño. De tu tamaño en el mundo, decir, no soy nada. Claro, no, claro. O sea, sí somos, pero somos una partecita. Y que no te va a dar la vida, por mucho que seas viajero y te guste, no te va a dar la vida para acabar de conocer. Claro. Sí. Eso me motiva, pero me bajonea, pero me motiva también a la vez. Claro, pero no te frustra, te mantiene en un nivel de... Dices, saber hasta dónde llego. Lo que sea que tenga que pasar. ¿Hasta dónde llego? Pues bueno. ¿Hasta aquí vamos a llegar? Sí, hasta aquí llegamos. Espero que hayan disfrutado este viaje desde nuestra perspectiva de lo que han sido los viajes para nosotros. Y todo lo que abordamos. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok como Deberes Existenciales. Pueden escuchar todos los episodios en nuestro sitio web deberesexistenciales.com. Así es. Y en todas las plataformas. Y todas las plataformas de audio. Denle like a este episodio en cualquiera en las plataformas que nos estén escuchando, compártanlas, cuéntenos qué han aprendido de sus viajes, si les gusta viajar o no les gusta viajar. Dejen sus comentarios en YouTube si nos están viendo, y si no, vayan a YouTube, pongan su comentario ahí. Y sumen el algoritmo. Así es. Bueno, así que vamos a llegar. Sí. Y pues bueno. Muchas gracias. Salud. Ya me terminé mi vino. El vino, pero salud por el viaje. Con este shish. Bye. Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.